Libro de Éxodo. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 6 de Éxodo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Éxodo 3, 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. He aprendido que hay varias clases de creyentes en una iglesia. Están los creyentes que van a la iglesia y van a la iglesia año tras año, y hasta, gracias a Dios, envejecen en la iglesia, pero no trascienden. No trascienden. Pero están los creyentes que llegan a la iglesia, se enamoran de Dios y le dicen: Señor, yo quiero más. Yo necesito más. Yo quiero que me uses para tu gloria, para tu honra. Yo quiero hablarle en esta tarde un mensaje que Dios puso en mi corazón y lo he titulado: de lo común y corriente a lo sobrenatural. De lo común y corriente a lo sobrenatural. De vivir una vida común y corriente a una vida sobrenatural. Mire, hermanos, el 90 y tanto % de creyentes en el mundo entero, escúcheme, estoy seguro, seamos generosos, el 90% de creyentes en el mundo entero van a entrar al cielo sin haber disfrutado a Dios en la tierra. Van a entrar al cielo, sí, porque se guardaron en santidad, porque creyeron en Jesucristo, porque creyeron en la Biblia, porque de alguna u otra manera amaron a Dios. Pero muchos, óigame, muchos y muchas, cuando lleguen al cielo, Dios le va a decir: bienvenido, pastor. Señor pastor, escasamente recogí la ofrenda porque quisiste vivir un evangelio común y corriente, porque no entendiste que yo te llamé a vivir en aguas profundas, a vivir un evangelio sobrenatural, a ver mi gloria todos los días, a ser diferente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Muchos llegarán y el Señor le dirá: bienvenida, adoradora a las naciones. ¡Ja! ¿Adoradora a las naciones, Señor? ¿Cómo así? A eso te mandé a la tierra. A eso te mandé a la tierra.
Dios quiere que salgamos de lo común y corriente. Mire, Moisés, seguramente muchos hemos leído la historia de cómo Dios libró a Moisés de morir por manos de Faraón, de cómo su mamá Jocabed armó una arquilla y lo soltó en el río Nilo, como Dios providencialmente permitió que la hija de Faraón saliera a bañarse, dice, a orillas del Nilo, y viera la arquilla y el niño llorara, bueno, y sacaran al niño y lo llevara a su propia madre para que lo cuidara. Me encanta esto. Me encanta esto. Mire, hermanos, cuando una persona se somete al propósito de Dios, ¿sabe quién crió a Moisés? El Estado egipcio. El Estado egipcio crió al que después Dios iba a usar para atormentarlos. Porque ¿de dónde salía la plata? Del Estado egipcio. ¿De dónde salía la plata? Del gobierno de Faraón. La plata para pagarle a esta señora para que criara a Moisés. Pero algo usted y yo tenemos que entender es que Moisés siempre entendió que no era un egipcio, siempre entendió que él era un hebreo, No vemos en la Biblia a un Moisés, óigame, adorando a los dioses de los egipcios. Vemos a Moisés en la Biblia creyendo en Dios, pero a pesar de que él creía en Dios, vivía una vida común y corriente. Cuando usted y yo leemos la vida de Moisés se divide en 3 etapas. La primera etapa de 40 años la vivió en Egipto. La segunda etapa de otros 40 la vivió con Jetro, allá con su suegro en Madián. Y la tercera etapa, que es la más gloriosa, la vivió en la presencia de Dios. Pero 80 años vivió una vida común y corriente. 80 años vivió una vida sin conocer a Dios, aunque no era idólatra. Porque usted puede ir a una iglesia y no conocer a Dios. Porque usted puede cantar, incluso orar, y no conocer a Dios. Y lo vamos a mirar hoy. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y Moisés, en esa segunda fase de los 40 años que pasó allá trabajando en la casa de Jetro, uno de los tantos días, cuando ya iba cumpliendo los 80 años, dice la Biblia que iba pastoreando, apacentando las ovejas de su suegro. Dígale que está a su lado. Un día común y corriente. ¿Sabe? Esto es lo que me encanta y me fascina de Dios. Que en un día cualquiera Él puede cambiar el destino de una persona. Que en un culto cualquiera Él puede cambiar el destino de una persona. Que en un momento cualquiera, Él puede sacar a una persona, a un hijo suyo, a una hija suya, de lo natural, de lo corriente, de lo común, y trasladarlo a una vida sobrenatural y revelarle cosas tremendas e introducirla en aguas profundas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso me encanta de Dios. Ese día Moisés, como cualquier otro día, como todos los días, iba apacentando sus ovejas. Pero ese día sucedió algo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Oiga lo que dice: y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Diga conmigo, el monte de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. Moisés no vivía en Horeb. Dios lo guió a Horeb. Hay algo que
la Biblia llama providencia. La providencia divina es el control que Dios tiene, hablemoslo en este momento, sobre tu vida y mi vida. Dios es un Dios providencial. Por favor, entendámoslo. Usted no está aquí por casualidad. En Dios no existen ni accidentes ni casualidades. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Oh, qué casualidad que me invitaron. No. No hay casualidades, no hay accidentes. Si usted está aquí es porque Dios le trajo aquí. Es porque la providencia de Dios le trajo aquí. Y si Dios le trajo aquí es porque Él va a hacer algo en tu vida. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Moisés todos los días apacentaba esas ovejas, pero ese día, la providencia de Dios le guió al monte Horeb. Porque era en el monte Horeb donde Dios iba a hacer algo. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, hermanos, déjeme contarle algo. Yo me convertí al Señor allá en Bogotá, en una iglesia de las Asambleas de Dios. Una iglesia muy bonita, un templo muy bonito. El pastor pasaba al altar con vestido entero y con corbata. Se le notaba al pastor que era un hombre supremamente letrado, supremamente estudiado. El pastor Héctor Arroyave ya está en el cielo. Y yo allí conocí al Señor nuevamente, porque yo soy nacido en el Evangelio, pero desafortunadamente en mi adolescencia me aparté, en mi juventud, y Dios me rescató. Y yo estaba contento de haber llegado a esa iglesia, pero yo no vivía cerca. Una noche yo iba pasando y escuché unos cánticos de guitarra, de cuerda, y me acordé cuando yo era niño que en mi iglesia tocaban música de cuerda, y eso me atrajo. Y yo me asomé, y la iglesita era más o menos como esas divisiones hacia acá, ese pedacito. Era una iglesita de tejas viejas. Nada que ver de donde yo venía. Y el pastor no vestía corbata. Era un hombre supremamente sencillo. Y el pastor de esa iglesita no era un hombre estudiado, no era un hombre letrado. Era un hombre que había soltado el palustre, decimos en mi tierra. Era un albañil, y Dios lo llamó a servirle. Y cuando yo entré allí, como yo venía de una iglesia de la Jajay, decimos allá en Colombia, cuando yo vi que pasó el pastor, yo lo menosprecié en mi corazón. ¿Dices el pastor? Si mi pastor Héctor Arroyave se sube de vestido entero, no es el vestido ni la corbata la que predica. Y cuando este hombre está enseñando, el Espíritu de Dios habla a mi vida y me dice: aquí es donde te necesito. Aquí es donde te voy a formar. Aquí es donde te voy a edificar. Y yo, Señor, y comencé a sentir un amor por ese lugar, hermano. Y allí estuve varios años, y allí Dios me formó, y allí Dios usó a ese hombre, a ese pastor que era un padre para mí, y Dios lo usó para enseñarme, para formarme, hermano. Y luego Dios ya permitió otros niveles de estudio, pero Dios usó a ese hombre. Ese era mi monte Horeb, ese lugar sencillo, ese lugar humilde, porque allí me llevó la providencia de Dios. Por eso te digo, tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí por accidente, tú no estás aquí ni siquiera porque tu mamá te invitó, porque tu papá te invitó. Estás aquí porque el Dios de la gloria te trajo, porque el Dios de la gloria te puso aquí. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Tu trabajo es decirle: Señor, ¿para qué? ¿Para qué me trajiste aquí? Entonces Moisés va y la providencia de Dios lo guía al monte. Y dice la Biblia, versículo 2: y se le apareció. ¿Cuántos alaban a Dios? Y se le apareció, dice ahí, el ángel de Jehová. ¿Quién se le apareció, hermanos? Se le apareció el ángel de Jehová. Qué tremendo, hermanos. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza, ¿qué, hermanos? No se consumía. Moisés tenía 80 años, pero Moisés, óigame por favor, nunca, jamás había tenido una experiencia con Dios. Nunca él había tenido una experiencia con Dios. Y él va y el Señor lo guía a ese monte, y de pronto se queda mirando una zarza. Y se queda mirando un fuego en la zarza. Pero no era un fuego normal. Óigame, no era un fuego normal. Era un fuego que ardía, pero la zarza no se quemaba. Y ardía y la zarza no se quemaba. Y ardía y ardía y ardía y ardía y la zarza no se quemaba. Y seguía, hermano, estaba en un desierto. El calor, nada comparable a esto. Tenía que ser un calor súper abrasador, terrible. Y él veía que esa zarza, tal vez una zarza seca, y no se quemaba, y no se quemaba, y no se quemaba. Y dice la Biblia que dentro de la zarza estaba el ángel de Jehová. Mire, mi hermano, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Esto era una cristofanía. Era el mismo Dios que se le estaba revelando. Era el mismo Dios que había venido para sacarlo de lo normal, de lo común y corriente, de la monotonía, y meterlo a una vida sobrenatural, y meterlo a su propósito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Mire lo que dice la Biblia, versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró, diga conmigo, miró. Y él miró y vio. Esta palabra viene del hebreo eidón. La palabra eidón significa percibir. Percibir algo visualmente. Él percibió que algo raro estaba pasando. Eso no era normal. Que la zarza ardiera y ardiera y ardiera y ardiera y ardiera y ardiera y no se consumiera. Él miró, él vio, pero él se quedó ahí. La Biblia no dice cuánto tiempo se quedó mirando, pero se quedó mirando. Eso es algo raro, algo extraño está pasando. Yo nunca había visto esto, pensaría Moisés. Algo raro, la zarza, oiga, pero no se quema. Los chamizos, decimos en mi tierra, no se queman, no se consumen, ni siquiera huele a humo. Eso es un fuego diferente, como el fuego que hay aquí en esta tarde. Ese fuego no es normal. Ese fuego no lo encendió un hombre. Ese fuego no es de gasolina. Ese fuego es el fuego del Espíritu de Dios. Es el fuego de la presencia de Dios. Es el fuego que restaura, es el fuego que transforma, es el fuego que levanta gente de lo natural a lo sobrenatural. Digan amén. A su nombre. Pero dice la Biblia, versículo 3: entonces Moisés dijo: iré yo ahora. ¿Qué fue lo que dijo? Oigan, hermano,
Hermanos, ¿cuánto llevas mirando? Mirando y mirando y mirando y mirando, y te vas a morir mirando. Y no vas a llegar a ninguna parte. Mirar no es suficiente. Él miró, pero él dijo: iré ahora y veré qué es esto que está pasando. Iré ahora y veré. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuánta gente, hermano, no en esta iglesia, pero esos allá en Colombia, que son simplemente espectadores, que cuando Dios se está moviendo y Dios está tocando al hermano de acá y Dios está tocando a la hermana de acá, apenas abren los ojos y miran qué es lo que está pasando. Estos están hablando lengua. ¿Qué será eso tan raro que están hablando? Pues métase en la presencia de Dios. No se quede solamente mirando. Muévase a la gloria de Dios. Muévase a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él no se quedó solamente mirando. Él dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa está pasando esto? ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Cuánto alaban a Dios? A su nombre. A su nombre. Mire, Moisés pudo haber mirado eso. ¡Wow! ¡Qué cosa tan rara! Y haber seguido de largo y haber llegado a su casa y haberle contado a su esposa, a sus 2 hijos, porque tuvieron 2 hijos con la esposa, y al suegro: suegro, suegra, mire que iba de camino y vi algo raro. Suegro, suegra, mire que estuve en la iglesia, casa de Dios el Todopoderoso, el domingo, y sucedió algo raro. ¿Y usted qué sintió? No, yo nada, pero sí vi algo raro. Vi que otros danzaban, vi que otros y fui a un congreso y vi algo raro. Y estuve y vi. Hay gente que ve y ve. No, él dijo: iré, me acercaré. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto es algo extraño. Esta gloria no es normal. Esta gloria es una gloria que levanta ministerios. Esta gloria es una gloria que levanta hombres y mujeres. Esta gloria es restauradora. ¿Cuántos dicen amén? Hay gloria en este templo. Hay gloria en este templo. Dele un aplauso al Señor. Hay gloria en este templo. A su nombre. A su nombre. Y escuche. Mire cómo es Dios. Yo me imagino que Dios lo estaba observando. Cuando él iba: ovejas, Así como Dios lo observa a usted. Como Dios la observa a usted cuando está usted en su trabajo. Cuando usted está allá arreglando los que son del Salvador, las popusas. Los que son de Honduras, las baleadas. Arreglando allá los tacos, los mexicanos. Cuando está usted allá arreglando su comida, hermana, en su casa, Dios le está mirando. Y yo creo que Dios estaba mirando a Moisés cuando se paró y se quedó. ¡Qué raro! Y Dios lo miraba. Escúcheme lo que le voy a decir. Si Moisés pasa de largo, créame, Dios no hubiera hecho nada, porque Dios es un caballero. Porque Dios no obliga a nadie. Fue solo hasta que Moisés dijo: iré y veré esta grande visión, que dice el versículo 4: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios
de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Solo hasta que él dijo: voy. Mire, hermano, no solo porque vio. Cuando él vio, Dios no intervino. Cuando él se quedó mirando, él hubiera podido. Dios estaba mirando a ver qué iba a hacer, a ver cuál era la actitud. Dios te ha estado mirando a ver cuál es tu actitud. Dios te ha estado mirando a ver qué vas a hacer con tu vida, a ver qué vas a hacer con lo que Dios te da, culto tras culto, culto tras culto. Hermana, que vienes de ese campamento, Dios está mirando a ver qué vas a hacer con lo que Dios te entregó en ese campamento, a ver si vas a seguir igual. Dios está mirando. Pero cuando Moisés se acerca a ver qué es lo que pasa con esa visión, Dios le llama de en medio de la zarza. Ahí sucedió algo poderoso. Ahí cambió el destino y la vida de Moisés. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahí Moisés pudo haber seguido siendo un pastor de ovejas, pero ese día su destino iba a cambiar. Por eso le dije hace un ratito, me encanta de Dios que en un segundo cambia el destino de una persona. Cambia el destino de una persona. Yo vendía vestiditos para niñas allá en Colombia. Y gloria a Dios, yo era un joven, muy joven. Ese era mi trabajo. Yo era un muchacho soltero, no tenía novia, no tenía nada. Yo vendía mis vestidos. Yo salía después del mediodía, porque casi todos los días estaba en la iglesia orando, ayunando. Y yo salía por la tarde y Dios me daba lo de mi sustento de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Yo salía. Esa era mi rutina casi todos los días. Yo recuerdo que un día yo llegué a la iglesia como siempre. Me arrodillé y llegaron unas hermanas que iban a orar. Y de pronto una hermana empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y lloraba y lloraba. Y claro, se sentía la presencia de Dios. Y esa hermana dijo: estoy viendo una visión. Estoy viendo una visión. Y la gloria de Dios se sentía. Y dice: hermano Jacobito, yo era un jovencito. Dice: estoy viendo una visión y un ángel con una bandeja llena de joyas hermosas está frente a usted. Claro, yo sentí la gloria de Dios. Y dice, y hay una voz que te dice: yo quiero ser tu jefe. Hoy te invito, ¿quieres trabajar en mi empresa? Y yo recuerdo que llorando le dije: sí, Señor, sí. Yo quiero trabajar para ti. Y recuerdo que me dijo: yo soy el mejor jefe. Yo nunca te fallaré. Yo nunca te fallaré. Yo era muy joven, era un muchacho soltero. Y desde ahí le sirvo a Dios. ¿Dónde pasó eso? ¿En un congreso? No. ¿En un retiro? No. En un ayuno de iglesia donde no había más de 5 o 6 personas. Pero ahí estaba la presencia de Dios, como está aquí en esta tarde. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esa hermana solo lloró y lloró porque la tocó la presencia de Dios. Fue solo hasta que Moisés se acercó. Si Moisés no se acerca, nada sucede. Óigame, nada hubiera sucedido. Y cuando él se acerca, Dios le dice: Moisés, Moisés. Y Dios le dice algo tremendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios le dice algo tremendo. Mire, hermanos, ¿qué vio Dios en Moisés? Dios vio que este hombre no se conformó. ¿Cuántos conformes hay aquí? Dios
vio que él no se conformó con ver, porque el vio del versículo 2, ojo, no es el mismo vio del versículo 4. El vio del versículo 2 es un vio pasivo, y vio una zarza que ardía. Pero el vio del versículo 4, cuando dice iré yo a ver, es un vio activo. Voy a ir, voy a ver, voy a mirar. Y Dios vio eso. Y Dios está mirando. Está mirando. A ver, usted ¿qué va a hacer? Si se va a quedar pasivo o se va a mover. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y entonces dice la Biblia, y vio Dios que él iba a ver. Y entonces lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Escúcheme lo que le voy a decir. 80 años y Moisés jamás había escuchado a Dios. Y él era hebreo y lo sabía. Y su mamá le había hablado de Jehová. Él no era un idólatra, pero nunca había escuchado la voz de Dios. Fue solo hasta ese día cuando él se acerca. Fue solo hasta ese día en que Dios se reveló a él. Un día normal, porque a veces pensamos que para que Dios haga algo glorioso tiene que venir un evangelista, tienen que ser un culto especial. Déjeme decirle, todos los cultos son especiales, todos los momentos con Dios son especiales, así no hayan sino 3, 4, 5 personas, todos los momentos son especiales. Yo les contaba, creo, un testimonio de una hermana. Ella le servía al Señor y esta hermana se casó, tuvieron un hijo y era la felicidad de esa pareja. Su familia también era creyente y esa hermana servía en la iglesia con su esposo. El hijo enfermó y murió y fue terrible. Y cuenta la hermana que ellos dijeron: bueno, pero podemos tener otro hijo. Enfermó de sus trompas de falopio y se las tuvieron que extraer. Quedó estéril humanamente hablando. Ya no podía tener hijos. Ya no podía tener hijos. Y la familia le decía: sigue sirviendo en la iglesia, deja de servir. Mire, se le muere su hijo y ahora queda estéril, ya no sirva más. Pero ella siguió sirviendo en la iglesia con su esposo y siguió sirviendo. Y ella al comienzo le decía: Dios, haz un milagro. Pasaron los días, cuenta ella, pasaron los meses y pasaron algunos años, y ella ya dijo: bueno, Señor, te amo, tengo un esposo que me ama, yo amo a mi esposo. Está bien, Señor, está bien. Si así lo quisiste, Señor, está bien. Y ella cuenta que un culto donde ni siquiera el pastor estaba porque no había podido ir, era un culto de oración. No habían más de 5 hermanos esa noche, dice ella. Y ella se arrodilló, fue sola, su esposo no fue sola a orar. Y dice ella que estaba en una sillita ahí arrodillada, dicen los hermanos mexicanos, hincada, orando y orando, cuando dice que se le acercó un viejito, de los más ancianitos de la iglesia, y le toca el hombro. Le dice: hermanita. Sí, hermanito, cuéntame. Hermanita, yo estaba allí orando y el Señor le dice: yo no sé qué órganos se le dañaron a usted, pero que ahorita se los está poniendo nuevos. Y ella comenzó a llorar y dijo: Dios, yo no te estaba pidiendo esto, que ahorita, que en este ratico ya se los está poniendo nuevos, que tranquila, que usted va a abrazar no 1 ni 2, varios hijos. Y ella, dando el testimonio, decía: tengo 3 hijas. Miren mis hijas. Hermanos, Dios puede hacerlo en un momento.
Dios puede hacer. No hay necesidad de que sea algo especial. Que no, aquí Dios puede hacerlo. Aquí y ahora, en esta tarde, Dios puede hacerlo. Mañana Dios puede hacerlo. Él tiene el poder. Iglesia hermosa, Él tiene el poder. Varón, Él tiene el poder. Mujer, Dios tiene el poder. Joven, jovencita, Dios tiene el poder. Solo créele al Señor. Solo créele al Señor. Él tiene el poder para transformar. Él tiene el poder para cambiar tu destino. Él es el que abre puertas. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Nada es difícil para Dios. Él tiene el poder para salvar a ese familiar que está allí en el pecado. Él tiene el poder para sanar esa enfermedad. No importa si los médicos ya dieron un ultimátum. Jehová de los ejércitos es el sanador. Él es el médico por excelencia. Él tiene el poder. Él puede hacerlo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero a veces pensamos, y ahí es donde está el problema. A veces pensamos que con sentir un fogonazo de Dios, ahí ya, no. Moisés sintió la gloria de Dios, pero ese era apenas el comienzo. Dios comienza. Mire, hermano, hay un trato de Dios. Si usted, aunque yo sé que su pastor y su pastora le han contado, pero si usted se sienta con ellos a que les cuente el proceso, eso no fue que se convirtieron el otro día, ya estaban aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay personas que no entienden eso. ¿Y por qué si yo fui al Congreso y sentí la gloria de Dios, ya no me ponen a predicar? Dígale, bájese de esa nube, por favor. Bájese de esa nube, que ahora es que viene lo sabroso. Ahora es que viene lo bueno. Es el trato de Dios, es la formación de Dios. Moisés ya había visto la zarza. Moisés ya había experimentado lo que nunca había experimentado, pero todavía no estaba preparado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Versículo 5. Y Dios le dice, ¿qué es lo que Dios le dice? No. Esto siempre me ha impactado. El Dios eterno, cuando ve que Moisés va todo le dice, allá, no te acerques. No te acerques. No es así tan rápido. Hay un proceso, no te acerques. ¿Cuántos alaban al Señor? Escúcheme lo que le voy a decir. La amistad del hombre con Dios comienza cuando el hombre entiende la distancia que hay entre él y sus criaturas. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? La amistad suya y mía con Dios comienza cuando usted y yo respetamos la distancia que hay entre Él y yo. Él es el creador, yo soy su criatura. Él es el Dios eterno, yo soy un ser humano. Por eso Dios le dice, Moisésito, allá, tienes que aprender, allá. Porque él vio la zarza y él dijo, se me presentó Dios. No, un momentico. Le dice el Señor, no te acerques. Todavía no estás preparado. Todavía tienes que guardar distancia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No te acerques, le dice, no te acerques. Moisés tenía 80 años y había recibido instrucciones. Si usted lee Hechos capítulo 7 versículo 22, dice, y Moisés era instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Moisés había ido a estudiar a las mejores universidades de los egipcios porque era hijastro
hijo adoptivo de la hija de Faraón. Era un candidato a ser un posible faraón el día de mañana. Moisés había aprendido de Jetro, porque recuerde que los egipcios odiaban a los pastores de ovejas. Ellos no querían nada, por eso mandaron al pueblo de Israel allá a un rincón por allá en Gosén, porque allá había pastos. Ellos no querían nada con los pastores de ovejas. Moisés seguramente no sabía pastorear ovejas, tuvo que recibir instrucción de Jetro. Mire, es así, ahí le doy esta varita, la vara que después Dios usó para dividir el mar, para las plagas de Egipto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, hay que ponerles engargolar aquí la vara, la oveja rebelde, y meterla otra vez al camino, etcétera y etcétera. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero ahora, óigame, a los 80 años ya era hora de que Moisés comenzara a recibir instrucción del Dios de la gloria. Había llegado el momento de que Dios iba a empezar a decirle cómo era que tenía que vivir delante de él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tal vez usted diga, es que yo tengo títulos. ¿Te puede tener títulos? Mire, hermanos, Jacob salió de la casa de su papá con la bendición de su papá. Eso me dice a mí la Biblia, que Isaac bendijo a Jacob. Y salió con toda ya era heredero de todo. Pero si usted lee la Biblia, dice que un ángel lucha con él. Y dice que lucha toda hasta que rayó el alba. Y si usted lee, él tenía la bendición de papá. Pero dice, y lo bendijo allí. Porque aunque tenía la bendición de papá, la aprobación de mamá, le faltaba la bendición de Dios. Usted puede saber mucho, usted puede ser incluso ciudadano, usted puede tener el título más tremendo, pero necesitamos aprender de Dios. Hay que decirle a Dios de rodillas, fórmame tú, enséñame tú, enséñame tú. Yo quiero ser el hombre, la mujer que Dios quiere que yo sea. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces Dios le dice, es tremendo, hermanos. Mire lo que Dios le dice a este hombre: no te acerques. Y Dios le dice, quita el calzado. Quita el calzado de tus pies. Mire, hermanos, este es terreno santo. No era que el monte fuera un monte santo. Ese monte era un monte normal. Era santo porque Dios estaba ahí. Y donde está Dios es un lugar especial. Y Dios lo que le está diciendo a Moisés es, mira, Moisés, no le está hablando tanto del calzado físico, no, es una palabra, una enseñanza para usted y para mí. Cuando Dios le dice, quita el calzado de tus pies, le está diciendo, tu temperamento, tu manera de ser, tu manera de actuar, tu manera de pensar, te sirvió para Egipto, incluso te sirvió para trabajar con tu suegro, pero esas cosas que usted traía de allá no te sirven para andar en este terreno. Este es terreno de santidad, este es terreno de integridad, este es terreno de poder, este es terreno de gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te dice en esta tarde, quita lo que estorba en la presencia de Dios, quítalo de tu vida para que puedas caminar en el terreno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí hay gente que quiere servirle a Dios con el calzado que usaba en el mundo. Y yo no estoy hablando del calzado físico, estoy hablando de un estilo de vida. ¿Cuánto alaban al Señor? No, es que yo en el mundo era así y a mí allá nadie me ponía reglas. Así no le puede servir a Dios. Y le dicen, Señor, úsame. Y el Señor dice, quita el calzado de tu pie.
Mientras no entiendas que este es terreno de santidad, que ha salido, por eso dice el apóstol que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Antes andábamos en tinieblas, andábamos en pecado, hacíamos lo que se nos venía a la cabeza. Ahora tenemos la palabra. Miren, hermanos, cuando el Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6, santificado sea tu nombre. La segunda cosa que dice es: venga a nosotros. ¿Usted ha entendido qué es eso? Cuando dice venga a nosotros tu reino, está hablando de un rey. Y cuando dice tu reino, está hablando de un reino donde reina y gobierna ese rey. Y ese rey tiene leyes. Y ese rey tiene reglas, mandatos, formas de hacer las cosas. Aquí en Estados Unidos, mire, en mi país, yo le pongo un ejemplo. En mi país, usted va manejando y hay un lugar donde dice pare, y usted solamente mira y sigue derecho. ¡Pah! Cada rato. Aquí no. Yo le digo a los hermanos allá, si dice pare, hay que parar el carro bien. Allá no, en mi país no. Allá dice pare y usted medio mira para lado y lado y... Aquí hay unas leyes. Cuando dice venga a nosotros tu reino, ¿sabe? Cuando usted ore y le diga venga a nosotros tu gobierno, Señor, tu manera de hacer las cosas, enséñame cómo se manejan las cosas en tu reino, cómo es el gobierno de Dios, cómo es el gobierno celestial, porque el gobierno celestial no es igual al gobierno terrenal, porque en el mundo usted y yo hacíamos las cosas como nos las enseñaron nuestros padres. Por eso hay gente que dice es que mi familia somos así, o es que yo soy mexicano, o es que yo soy salvadoreña, o es que yo soy colombiano. No importa de donde usted sea, usted entró al reino de Dios, y en el reino de Dios se hacen las cosas como manda el rey. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él es el rey. Venga a nosotros tu reino. Es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Mijo, ¿quiere caminar en mi reino? Quites el calzado. Eso no me sirve. Tu forma de ser le servirá a Faraón, le servirá a la hija de Faraón, le servirá a Jetro y a su familia, pero a Dios no. Dios le dice: quita el calzado de tus pies. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Oh, mire, si usted lee la Biblia, Moisés en ese momento entendió, dijo: wow. Dios lo que le está diciendo es: guarda distancia. Mire, hermano, hay una historia en la Biblia que a mí me asombra, y me asombra tremendamente. Dice la Biblia que cuando los tiempos de Samuel, dice que los filisteos tomaron el arca. Bueno, y el arca dio botes y botes, estuvo no sé por allá en dónde, pero dice que por último el arca, que es la presencia de Dios, dice que la llevaron a la casa de un señor llamado Aminadab. Y dice que este señor llamado Aminadab tenía varios hijos. Pero lo que a mí me sorprende es que dice la Biblia que el arca duró 20 años en casa de Aminadab. ¿Qué es lo que yo le quiero decir aquí? Los hijos de ese señor se acostumbraron al arca. Se acostumbraron tanto que perdieron la reverencia y perdieron el asombro. Si Dios ya no te asombra, algo está pasando en tu vida.
Oh Dios, asómbrame todos los días. Dios, asómbrame que tu gloria, tu presencia me asombre a cada momento. Que yo quede asombrado con lo que tú haces, Señor. Tanto que dice la Biblia que cuando David quiso traer el arca de casa de Abinadab a Jerusalén, 2 hijos de Abinadab, dice la Biblia, iban ahí arriando los bueyes, y dice que uno de los bueyes trastabilló, y uno de los hijos de Abinadab, llamado Usa, dice que corrió a sostener el arca y Dios lo mató. Él no entendía, no conocía la presencia de Dios, a pesar de que el arca estaba en su casa. 20 años el arca, pero no entendió. Pero lo que me encanta de esta historia es que cuando David ve que Dios mató a Usa, David dijo: no, yo no voy a llevar el arca a Jerusalén. Y entonces David, ¿sabe qué hizo? Llevó el arca y la dejó en la casa de un señor llamado Obed-Edom. Y no la dejó 20 años, la dejó 3 meses. Y dice la Biblia, si usted lee profundamente, si usted se profundiza y hace una exégesis, hermano, usted sigue mirando a Abinadab y sus hijos. En la Biblia no se vuelve a hablar de ellos, pero si usted sigue leyendo, dice que Obed-Edom fue tenido en cuenta para servir en la casa de Dios. Pero no solo eso, sus hijos sirvieron en la casa de Dios, sus nietos sirvieron en la casa de Dios, porque era gente que sabía quién era Dios, que respetaba a Dios, que honraba a Dios, que se sometía a Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre. Oh, bendito sea Dios y bendita sea su gloria. Y mire lo que dice la Biblia. Moisés no sabía quién era Dios. Yo le dije hace un rato, hay gente que son sinceros, pero no conocen a Dios realmente. Y si hay algo que yo encuentro en la Biblia que Dios quiere, es que tú le conozcas. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque cuando yo conozco a Dios, lo puedo adorar como a Dios. Mire que Dios dice en Romanos 1, no le adoraron como a Dios ni le dieron gracia. Lo adoraban, pero dice, no lo adoraron como a Dios. Porque una cosa es que yo diga, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Estoy diciendo unas palabras. Y otra cosa es que yo sepa cuál es la grandeza de Dios, que Él creó los cielos, que Él creó las galaxias, que Él es eterno, que Él es soberano, que Él es sublime, que Él es un Dios aceitoso, que Él es un Dios todopoderoso, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios fiel, que Él es un Dios omnipotente, que Él es un Dios omnipresente, que Él es un Dios omnisciente, que Él es un Dios grande. Entonces usted canta sabiendo que realmente Dios es grande. Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Es eso. Usted puede cantar sin conocer a Dios. Por eso Dios, la segunda cosa que le dice a Moisés, léalo conmigo por favor, ahí en el versículo 6, es que Dios se le presenta. Bueno, mi hijo, mucho gusto. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Vas a caminar conmigo, hijo? Pues me tienes que conocer. Tienes que saber quién soy yo. Primero le dice, quita el calzado, y ahora se le presenta. Le dice, bueno, venga para acá, Moisés, ahora sí. Yo soy Jehová, el Dios de tus padres. No podemos caminar con Dios si no le conocemos. Mire, yo no puedo temer al que no conozco. Yo creo que les contaba hace un tiempo, que cuando yo era un joven, yo aprendí una lección tremenda. Estaba en el ejército colombiano
Y recuerdan que les contaba, nos tocó un capitán. Y era un capitán muy buena gente. Mi capitán Navas Ramos Alejandro, nunca se me olvida. Era nuestro comandante. Y ese señor nos consentía, éramos los reclutas, nuevitos. Y él nos pasaba de primero a comer, mejor dicho. Pero no sabíamos lo que había detrás de esa bondad. Mire, Dios es bueno, pero Dios es fuego consumidor. Pero horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh, Rabba Shama Lava Kandaraba. Y yo recuerdo que ese capitán un día, era un domingo, a mí nunca se me olvida. Dijo la mitad de la compañía, éramos 260 hombres, va a ir a Nápoles. Nápoles era una hacienda que le habían quitado a ese narcotraficante Pablo Escobar. Va a ir a Nápoles a ver jirafas, a ver todo lo que ese señor tenía allá. Y la otra mitad va a ir al pueblo, se llama, bueno, Puerto Boyacá. Va a ir al pueblo. Hermanos, llevábamos 2 meses y medio sin ver una casa. Estábamos en el monte. Recuerdo que dijo: pasen al frente los que van a ir al pueblo. Y todos pasamos. Nadie quería ir a Nápoles. Y lo empujamos. Y lo empujaron a mi capitán. Ay, hermano. Ese día conocimos quién era ese hombre. No lo conocíamos. Dijo: tenientes, cabos, sargentos, dragoniantes, vaya, cojan tablas de donde dormíamos, de los camarotes. Y señaló la cancha de fútbol. Dijo: 150 vueltas a la cancha. Yo les contaba, hermanos, yo di 15 vueltas con equipo y al fusil. Menos mal que no tenía todavía proveedor, éramos reclutas. Y yo recuerdo que di 15, ya me dio vuelta la cabeza y me caí. Y se vino un cabo con una tabla de esas. Yo le dije: mi cabo, péguemelo en la cabeza. Así le dije: pégueme el tablazo en la cabeza. No puedo dar un paso más. Máteme, mi cabo. Pégueme el tablazo, pero péguemelo en la cabeza. No me vaya a pegar en otro lado. Me vio tan tremendo que me dejó así. Y después me paré y yo iba caminando. Hermano, era una tierra terrible, Puerto Boyacá, donde sacan el petróleo en Colombia. El calor es terrible. Era, Dios mío. Pero sabe una cosa, ese día conocimos a ese capitán. Cuando mi capitán Navas llegaba, todos. Créame, hermano, si usted le paraba una avispa aquí, pero usted no movía la mano para quitar la avispa. Pique si quiere. Pero yo ese hombre lo respeto. ¡Ja! Otras 150, otros tablazos, no. Hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que no conoce a Dios y cree que Dios es como el vecino de la esquina y cree que Dios es como el abuelito. No, Él es el eterno, Él es el poderoso, Él es el Dios de Israel, Él es el Dios tremendo y temible. Él es el Dios que el pueblo de Israel tuvo que conocerlo con el dolor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por eso Dios le dice a Moisés: Moisés, si vas a caminar conmigo, me tienes que conocer. Porque cuando conocemos a Dios, hay temor de Dios en nuestra vida. Sabemos que Él es hermoso, Dios es bondadoso, Dios jamás te haría algo que a ti te dañe. No. El hombre sufre porque él mismo se busca los problemas. Dios no hace nada. Lo que pasa es que la Biblia, hermano, no se contradice. La Biblia dice: si caminas con Dios, si le obedeces a Dios, te va a ir bien. Deuteronomio 28. Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los estatutos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias, bendita tu tierra, bendita tu arteza de amasar. Se levantarán contra ti y vendrán por un camino, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Hay bendición para el que obedece al Señor.
Pero del versículo 11 en adelante, diga conmigo, ay, ay, ay. Alguien me decía, pastor, ¿es verdad que una persona lee la Biblia y se vuelve loca? Sí. Sí, hermano, eso yo no puedo mentir, eso lo dice la Biblia. La Biblia lo dice. La Biblia dice a partir del versículo 11, pero si oyeres la voz de Jehová tu Dios y no pusieres por obra. Si usted lee la Biblia para burlarse de Dios, si usted es de los que andan de iglesia en iglesia calentando banca, Dios libre. Hay un versículo, léalo porque usted dirá, oye, pastor, ¿qué está diciendo? Leámoslo. Deuteronomio 28, dice el versículo, óigame, 15. Pero acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar, oiga, ¿cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Cumplir todos, a ver, ¿dónde estamos? Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Pero acontecerá que si no oyeres, entonces dice maldito, y comienzan las maldiciones. ¿Comienzan qué, hermanos? Las maldiciones, terrible. Y dice el versículo 34, enloquecerás a causa de lo que verán que tus ojos. ¡Qué tremendo! Enloquecerás a causa de lo que verán que, hermanos, tus ojos. Esto es terrible, pero eso no es nada. Jehová te herirá ¿con qué? Wow. Ceguera. Las cosas con Dios son serias. Con Dios no es que yo vengo aquí por jugar. No. Jehová te herirá con ceguera. Ay, hermano, yo voy a cumplir casi 40 años en los altares. He visto cosas de gente que se ha querido burlar de Dios. Gente que tristemente sé que ya están en el infierno, lamentándolo por una eternidad, porque pensaron que Dios era un juguete, porque pensaron que con Dios se juega. Con Dios no se juega. Cuando usted hizo la oración de fe, cuando usted y yo levantamos la mano y dijimos acepto a Jesucristo como Salvador, Dios no anda con jueguitos. Dios lo tomó muy en serio. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Cuando a usted le predicaron y dijeron cuánto le quieren servir a Dios, ojo, y usted pasó al altar que usted le quería servir a Dios, Dios lo tomó muy en serio. Dios en el cielo toma las cosas en serio, y usted se le olvidó. A usted se le olvidó que pasó al altar, pero al Dios de la gloria no se le ha olvidado. Él es eterno. Él sabe que usted un día levantó la mano, que le iba a servir, que se iba a consagrar. Por eso no se emocione, no viva de emociones, viva de convicciones. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Voy terminando. Entonces Dios se le presenta, versículo 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubre su rostro, dice, porque tuvo miedo de mirar a Dios, por la creencia que había entre los judíos que el que miraba a Dios se moría. Escúcheme, cuando Moisés entra en esa familiaridad con Dios, cuando Moisés se quita el calzado de sus pies, cuando Moisés comienza a conocer a Dios, a conocerlo. Jeremías 9, 23 y 24 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. 24 dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
sucede lo último de lo que le voy a hablar. Entonces Dios le cuenta a Moisés el propósito. Porque hay mucha gente, lo dije hace un rato, vuelvo y lo digo, que va a vivir en esta tierra, se va a morir y nunca entendieron el propósito. Nunca conocieron el propósito. Pero Dios entonces comienza a contarle a Moisés: ¿por qué viste la zarza? ¿Por qué te guié hasta el monte Horeb? ¿Por qué la providencia de Dios te trajo a esta iglesia? ¿Por qué la providencia de Dios te trajo a vivir a la ciudad de Terrell? Usted podía haber vivido en otra ciudad, pero la providencia de Dios te trajo a vivir en esa ciudad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O ahí donde usted vive. ¿Por qué Dios te trajo a este lugar, precisamente a este lugar? ¿Por qué Dios te tiene en este lugar? ¿Por qué Dios se había revelado a él? ¿Por qué de la zarza? ¿Por qué de quitarse el calzado? ¿Por qué de conocer a Dios? Dios comienza a mostrarle el propósito. Versículo 7. Dijo luego de que Dios se le presenta, él dice: mire quién soy yo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Hermanos, me encanta. Mire, Dios es tan lindo. ¿Cómo es su nombre, hermana? Ofelia. ¿Cómo Dios comienza en esa amistad? Venga, mi hijo, le voy a contar. Mire, lo que pasa es que están oprimiendo a mi pueblo. ¿Sabe quién estaba hablando con él? El creador de los cielos y de la tierra. Las mujeres que escucharon el sermón que yo prediqué ayer, yo concluí el sermón ayer diciéndoles que Ruth a lo último le dice a Booz: somos parientes. Mire, Dios quiere ser un Dios cercano a ti y a mí. Dios no quiere que su oración y la mía sea aleluya, 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 santo, 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 gloria, aleluya, aleluya, santo. No, Dios no quiere eso. Dios quiere una amistad. Que tú y yo le escuchemos. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Hablemos, dialoguemos. Cuéntame tus luchas, cuéntame tus penurias, cuéntame tus deseos, cuéntame que yo te contaré los míos, te dice Dios. Cuéntame lo que tú estás deseando y entonces yo te contaré lo que yo deseo hacer contigo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo te revelaré mis planes, mis propósitos. Digan amén. Pero una persona que se arrodilla dice que a orar y amén, aleluya, santo, 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 antes le salen las babas, santo, 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 aleluya. Esa persona no escucha a Dios. A Dios hay que oírlo, a Dios hay que escucharlo. Hermano, yo le felicito porque Dios te está hablando en esta tarde. Es Dios el que te está hablando, no es Jacob Giraldo. Yo no tengo nada que decirle a usted, pero Dios sí, Dios te está diciendo: yo te quiero usar para mi gloria, para mi honra. Pero iglesia hermosa, pero es necesario que quites el calzado de tus pies. Pero es necesario que me conozcas. Que me conozcas, muchacho, muchacha, varón, mujer. Usted tiene que decirle a Dios: Dios, ¿qué planes tienes conmigo y con mi esposa? No se conforme solo de venir a la iglesia. Salga de lo común, de lo corriente, y deje que Dios le meta una vida sobrenatural. Entonces Dios le concluye y sigue diciéndole, versículo 8: y he descendido para librarlos de mano
de los egipcios y sacarlos de aquella tierra de esclavitud, de esa tierra donde los tienen esclavizados, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Yo me imagino que Moisés lo miraba y pensaba, bueno, sí, ¿y yo qué, Señor? ¿Yo qué? Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Wow. Y viene el 10 y le dice Dios: ven. Por eso fue que me revelé a ti. Por eso fue que te traje a esta iglesia. Por eso fue que te traje de tu país. Y te traje específicamente a este sector de los Estados Unidos. Por eso hay un plan, hay un propósito. Dios quiere levantarte, varón, mujer. Dios quiere usarte. Dios quiere que tú dejes huella en este estado para la gloria de Dios. Señor, ¿cómo? Señor, ¿con qué? Si ni siquiera sé hablar inglés. Tranquilo, tranquila. Si usted no sabe, Dios es requete trilingüe y cuatrilingüe. Dios lo sabe todo. Que no tengo dinero, Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted solamente sométase debajo de su gloria. Deje que Dios le use, deje que Dios le levante, y usted será una bendición, no solo en esta iglesia, sino en muchos lugares. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé hablar como hablan los africanos, y he estado en África. Dios lo sabe. Yo no sé hablar francés y he estado en Francia. Dios lo sabe y estoy en su altar. Yo no sé hablar portugués y he estado en Portugal escasamente en español, cuando he estado en España predicando. Pero usted no se ponga a pensar: ay, ¿cómo lo voy a hacer? Como Gedeón, yo soy el más, mi familia es pobre y soy el más chiquito no, a Dios no le importa si sabes, si no sabes, si tienes, si no tienes. Dios está mirando, es tu corazón, que tú le ames, que tú le digas: papá, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Aquí estoy, quiero ser una vasija limpia para tu gloria y para tu honra. ¿Cuántos dicen amén? El resto lo hace Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? El resto lo hace Dios. Es su misericordia. No soy yo, es Él. No es usted, es Él. Es Él, es Él. Si Dios no lo hace, el hombre no puede hacerlo. Si usted ve que alguien ora por un enfermo y se sana, no le dé la gloria. Oh, qué predica. No, es Dios, es Dios, es Dios. La gloria es para Dios. Es Él el que lo hace. Es Él el que sana. Es Él el que salva. Es Él el que liberta. Es Él el que abre puertas. Es Él el que pelea nuestras batallas. Por eso la gloria, la honra es para Él y solo para Él, y nada más que para ti, Señor. Ese es el problema hoy en día, que muchos predicadores y adoradores están buscando subirse al altar para que los aplaudan. Eso es basura delante de Dios, porque la gloria tiene que ser única y exclusivamente para Él. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y si usted sigue leyendo la Biblia, la historia de Moisés, ese hombre salió de lo común y corriente a lo sobrenatural. Un pastor de ovejas que todos los días iba a pastorear. Era una monotonía. 80 años y ahí el hombre iba. Pero un día, diga conmigo, un día Dios cambió su destino.